Hola, ¿estuvo involucrado en darle una medalla al Papa? Le damos la más cordial bienvenida a este mensaje especial de su Ministerio Internacional Fe en Acción. Agradecemos también a los hermanos que comparten nuestros materiales a través de Facebook, a través de YouTube y de las distintas plataformas de Internet. Que el Señor les bendiga grandemente por ese apoyo que necesitamos para llegar con el mensaje a todos los lugares donde haya una alma sincera que desea aprender de Dios. Y hoy el mensaje lo encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 20 y versículo 8, que dice lo siguiente: cada vez que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Así, la palabra del Eterno me ha traído insultos y burla cada día. Jeremías 28. Es interesante ver cómo al vivir este cristianismo, esta creencia en Dios, el profeta nos relata su experiencia que le trajo burla, le trajo oprobio, porque siempre, mis hermanos, ha sido así la verdadera religión. Y hoy tocaremos justamente eso, de cómo no se está viviendo como cristianos, no se está viviendo como la Biblia presenta, es más, se está uniendo con los poderes que debemos denunciar y que debemos desenmascarar, según Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, que no va a ser un mensaje fácil, que es un mensaje para valientes, y ahí decía el profeta Jeremías, decía que le ha traído insultos, le ha traído burlas. Le pregunto yo en este momento a usted, en su vida, ¿le ha traído estas consecuencias que dice la palabra de Dios? ¿O ha llevado un cristianismo suave, apacible, tranquilo, solamente de ir a sentarse en el templo? Bueno, la Biblia nos presenta otra verdad, y que también el Señor Jesús manifestó lo mismo y en su vida. También David, en el Salmo 44, en los Salmos, en el capítulo 44, dice lo siguiente: nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Aquí nuevamente se nos presenta la realidad de aquel que vive en Cristo. En otras partes, el apóstol Pablo dice que todo aquel que quiere vivir piamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y entonces, al ver que el mensaje genera oprobio, genera insultos, y vemos que se une la organización adventista con Roma, con los poderes mundiales, y no hay afrenta, no hay escarnio ni burla. Al contrario, vamos a ver cómo cada día están más unidos, y este mensaje del tercer ángel se diluye y se acalla en las multitudes a través de los medios masivos de comunicación que tiene la corporación adventista. Y este mensaje es fuerte, por eso que trae burla, trae oprobio. Y si usted no ha participado de eso, es porque entonces no lo está dando. En Apocalipsis 14:8, por decir algo de estos tres mensajes, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y ahí entonces menciona de que el mensaje hay que llevarlo en la denuncia de esta gran ciudad, de Babilonia, porque ha hecho a beber a las naciones de la fornicación espiritual, adulterio espiritual, de doctrina, de enseñanza, de tergiversación de la palabra de Dios. Y eso trae oprobio. A veces nos insultan, como decía ahí. Me acuerdo en la calle cuando me tocó predicar. Es difícil porque hay mucha oposición. También en otros países, como en Perú, en Tacna, me recuerdo que estuvimos en la cárcel.
Acá en Chile 2 veces hemos estado en la cárcel también, porque es imposible, mi hermano, dar estos mensajes sin que se levante el enemigo y que este pueblo adventista del séptimo día ha dejado de dar, y por eso que no hay persecución también. El Espíritu de Profecía señala en la página 147 lo siguiente: el tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y del segundo ángeles. Todos deben comprender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlas en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración a fin de comprender estas grandes verdades, y nuestro poder para aprender y comprender será esforzado hasta el extremo. Eso está en el libro Evangelismo, en la página 147. Así que ahí la mensaje del Señor nos exhorta a dar a conocer estos mensajes y aprenderlos, porque dice ahí que tiene que ver con la salvación y que es esencial dar estos mensajes porque es la voluntad de Dios, porque va a llegar un momento que va a ser todo tan alborotado, va a ser tan distinto, que se está uniendo los poderes globales para eliminar la fe verdadera, la iglesia verdadera, que son las almas fieles, para el tiempo del fin. Y en Testimonios para la Iglesia nos advierte acerca de esto en el volumen 5, en la página 451. Dice lo siguiente: nuestro país, hablando de los Estados Unidos, nuestro país repudiará todos los principios de su constitución como gobierno protestante y republicano, y hará provisión para la propagación de falsedades y engaños papales. Entonces podremos saber que ha llegado el momento de la maravillosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Va a ser de tal magnitud lo que está delante de nosotros que aún van a venir engaños papales apoyados por los Estados Unidos, que los principios de país libre, de su constitución, de gobierno republicano y protestante, se verá envuelto con engaños. Cuando vemos esas señales, la situación mundial de lo que está pasando, podemos estar claros de que el fin ya viene, la culminación de los actos finales. Y hay que mirar entonces los acontecimientos que están ocurriendo, hay que ver cómo se van moviendo las piezas del rompecabezas, porque están saliendo a la luz la verdadera posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por ejemplo, en la muerte del Papa Benedicto XVI. Y también otro suceso interno dentro de la Iglesia, que fue la muerte del pastor que formaba parte de la conferencia general, la cabeza, el grado máximo de la Iglesia Adventista, el pastor Bervich, que estaba a cargo del Departamento de Libertad Religiosa y que es el antecesor, la persona que estaba antes, del pastor Ganoub Diop. Así que estos acontecimientos de la muerte del Papa Benedicto XVI y la muerte del pastor Bervich nos muestran lo que realmente está sucediendo en el mundo y lo que hay, los lazos graves entre este poder que debemos denunciar, Babilonia, y el pueblo que supuestamente profesa preparar el camino al Señor en su segunda venida. Así que vamos a comentar, a desarrollar todos estos acontecimientos, y ahí podemos ver al Papa Benedicto XVI, que murió justamente a los 95 años. Ahí lo podemos ver con el actual pontífice romano, Francisco I. Y hay cosas muy interesantes de lo que ha acontecido que tienen que ver con los cumplimientos proféticos, ya que muere este Papa emérito, muere el sábado 31 de diciembre del año 2022. Ahí podemos ver su escudo. Podemos ver que también era el Papa número 265, porque el que tenemos actualmente, este Papa jesuita,
Bergoglio es el Papa 266. Y ese escudo que vemos en pantalla está puesto sobre el ataúd en el cual lo van llevando ahí como se ve en pantalla, y que no es un ataúd normal, común y silvestre, sino que es un ataúd trapezoidal. Y en realidad son tres ataúdes, uno más pequeño, uno mediano y el grande que lo envuelve. Y ahí vemos como en la foto aparecen 6 hombres de un lado, 6 hombres del otro lado cargando este ataúd, y va uno dirigiéndolo, y en total son 13 personas que se ven ahí llevando los restos de este pontífice romano. Ahí tenemos otra parte donde se aprecia el féretro, se aprecia el ataúd, que es más angosto de un lado y más ancho del otro. Todo eso tiene un simbolismo. Lo que pasó también ahí, que la gente pedía que fuese santo súbito, porque a diferencia de nosotros, hay muchos seguidores de este movimiento católico, que nosotros podemos decir, bueno, era un papa que de segundo plano, pero aún así tenía mucho arrastre dentro de lo que es el catolicismo, y por eso que también tiene algunas connotaciones importantes que vamos a ir analizando, porque él renuncia también, renuncia a un día especial. También se daba que cuando él estaba vivo, entonces se asimilaba a lo que sucedió en los tiempos de Jesús, que habían dos dirigentes máximos en el pueblo de Israel. Estaba Anás y estaba Caifás, y ahora estaba en el movimiento católico, en la iglesia católica, estaba Benedicto XVI y está Francisco I, como que se repite la situación, que es muy interesante. Así que vamos a ir analizando todos estos aspectos, y aquí vemos en pantalla que fue sepultado en 3 ataúdes. ¿Y por qué? ¿Por qué estas situaciones? También al anterior, también al pontífice que murió, Juan Pablo II, también muere en sábado, igual que Benedicto XVI. Esto ocurrió el 2 de abril del año 2005. Hay una similitud, como recién lo dijimos, porque Jesús muere en viernes para descansar en la tumba el día sábado. Pero a los papas se los hace morir el sábado para descansar el domingo. Hay una relación que el enemigo también está trabajando ahí. Y digo que se les hace morir en sábado porque en algunas ocasiones, como Juan Pablo II murió otro día, pero ellos dan a conocer la noticia en este 7º día de la semana, porque tienen un mensaje, tienen gente a la cual quieren engañar en el mundo entero, esta Babilonia de Apocalipsis 17. Así que se cumple con este Papa Emérito algo similar a los tiempos de Jesús, donde estaban Anás y Caifás, como recién dije, y ahora está Benedicto XVI y Francisco I. Pero eso ha cambiado. Están sucediendo situaciones importantes delante de nosotros, que debemos estar más que nunca atentos a los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Y aquí vamos a mostrar el calendario para que vean ustedes que la fecha es correcta. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, que muere Juan Pablo II el 2 de abril del año 2005. Y ahí muestra que es efectivamente día sábado. Benedicto XVI muere el sábado 31 de diciembre del 2022, ahí en su pantalla. Usted lo puede chequear, lo puede corroborar. Porque este pontífice, que para la mayoría de los cristianos pasó desapercibido, podríamos decir, él marcó algo muy importante, que fue su renuncia al pontificado, y que sucedió el día 11 de febrero del año 2013. Y justamente en ese día que se daba a conocer esta gran noticia, que de muchos años que un papa no renunciaba, Benedicto XVI anuncia su mensaje de renuncia, y en ese mismo día cae un rayo en el Vaticano, en la cúpula de San Pedro. Ese rayo golpea, y ¿qué quiere decir? Porque marca movimientos especiales dentro
de Babilonia. ¿Qué quiere decir? En Lucas, el capítulo 10, versículo 18, el Señor Jesús asocia al rayo con la llegada de Satanás, que caía Satanás como un rayo. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ahí pueden ver la foto, que en el momento preciso en que este rayo golpea la cúpula de San Pedro, en el mismo día de la renuncia del Papa. Esto, aquí hay algo escondido. También podemos verlo acá en este video de este comentador que vamos a ver a continuación. Horas después de la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI, un rayo golpeó la cúpula de la Basílica de San Pedro. Aquí pueden ver en cámara lenta esta imagen. Sucedió en la tarde del lunes en el Vaticano. Ahí pudimos ver en esta noticia que este rayo que cae el 11 de febrero, ahí la renuncia del Papa, pero también tenemos nosotros que ese día, para que como antecedente vamos a mostrarlo, de que no se dan las cosas así al azar, sino que hay un plan de por medio, porque ese mismo día 11 de febrero era el día de la Virgen de Lourdes, que ellos dicen que es la patrona de los enfermos, o sea, lo hacen coincidir, porque cada movimiento que realizan está muy bien planificado. Y un suceso que marcó este funeral, por decirlo así, de este Papa, Benedicto XVI, fue que cuando estaban en pleno funeral, desciende una nube sobre el Vaticano. Algo muy especial que los feligreses católicos mencionaban de que era una manifestación del poder de Dios. Y es muy interesante porque se marca cuando renuncia con un rayo y ahora cuando muere, entonces desciende una nube sobre el Vaticano. Vamos a ver un poquito y lo vamos a analizar. El cielo se manifiesta en el funeral del Papa Benedicto XVI. Todos mirábamos cómo una densa neblina cubría el Vaticano, como si el cielo nos trataría de advertir de algo. Todos vivimos hoy un momento histórico para la Iglesia Católica. Se ha cerrado un ciclo y también muchas profecías que muchos hemos escuchado y hemos leído. Pero hoy no queremos hablar de esto. Hoy queremos ver cómo esa nube que mucha gente vio cuando comenzó el Santo Rosario se posó sobre el Vaticano. En el momento de comenzar la transmisión, vimos como una neblina estaba tapando todo el Vaticano. De repente se fue formando como una nube solamente alrededor del edificio Vaticano. Cuando se comenzó el Santo Rosario, muchas personas presenciaron y vieron este hermoso fenómeno, un fenómeno que parecía celestial. El fenómeno, no digámoslo más, la manifestación de Dios en este momento sublime fue que, mientras rezamos el Santo Rosario, hoy los misterios luminosos, coincidía con la parte del Evangelio donde dice: todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias, escuchadlo. Fue el sucesor de Pedro. Muy interesante esto que aconteció durante el desarrollo del funeral de este Papa emérito. Y volviendo a lo que era el ataúd, este trapecio que mencionamos, que es un trapezoide, y ahí lo podemos ver en pantalla, es muy similar a lo que es la pirámide del billete de $1, donde hay una leyenda del nuevo orden mundial. Muchos comentadores hablan de que en realidad este trapecio es en realidad la Torre de Babel que le faltó ser terminada, fue inacabada, pero en el billete de $1 se completa con ese triángulo que estamos viendo en la parte superior y que ellos dicen que van a ser un nuevo orden mundial, un nuevo orden de los siglos. Aquí hay todo un mensaje. También ocurrió que Juan Pablo II
el papa anterior a la muerte de Joseph Ratzinger, también fue enterrado en un ataúd como el del papa emérito que murió hace muy poco. Y algo que él dejó, el papa Benedicto XVI, dejó cuando era cardenal Joseph Ratzinger, que le había manifestado a su biógrafo personal y que la Santa Sede confirmó que el cuerpo de Benedicto XVI reposaría en la misma tumba en la que originalmente había sido dispuesto el cadáver del Papa Juan Pablo II en el año 2005 y de la que posteriormente fue retirado en medio de lo que nosotros sabemos que se realizó un proceso de beatificación y posterior canonización. ¿Por qué se asocia tanto o por qué da esta orden Joseph Ratzinger para ocupar el mismo lugar de Juan Pablo II? Porque hay cosas que están planificadas, tanto así que se repitió los mismos ritos con el Papa Benedicto XVI, con Juan Pablo II. Por ejemplo, ahí a Benedicto XVI le están tapando la cara antes de cerrar, de sellar el ataúd, como ustedes lo ven. Y también ahora vemos a Juan Pablo II exactamente lo mismo. Y estos ataúdes son muy especiales. Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo los sellan y cómo en realidad hay tres que son tipo vampiresco, tipo así de cosas oscuras. Vamos a ver un poco cómo lo hacen. Gloria Patri, Pater nostro qui es in cielo. Dona ei Domini. Ahí pudimos ver algo que casi nunca se ve, cómo físicamente se sella este ataúd. Ahora, ¿qué significa que este ataúd tenga esa forma? Un satanista, un ex satanista, mejor dicho, Bill Schnobel, señaló lo siguiente en cuanto a esta forma del trapecio que tiene este ataúd de los papas. Dice así: el trapezoide ha sido durante mucho tiempo considerado por ocultistas como lo más satánico de las formas, especialmente adaptado para mejorar la manifestación demoníaca. Así que esto es terrible, lo que estamos leyendo, y que hace esta ramera, esta Babilonia, este poder oculto que se asocia con el enemigo, son parte de los rituales que siguen de estos planes de las tinieblas. Bill Schnobel sigue diciendo, el orador continúa diciendo, que este tipo de ataúd se construye para extraer y preservar lo malo, la energía oscura. Así que tiene un propósito. También tenemos nosotros a Anthony LaVey, quien fundó el grupo conocido como la Orden del Trapezoide, que se convirtió después en el órgano rector de la Iglesia de Satanás. Y este hombre, Anthony LaVey,
que fundó esta orden maléfica, entonces diseñó esta insignia como su señal. Y ahí la podemos ver en pantalla y justamente tiene la forma de un trapezoide, igual que los ataúdes de estos siervos del mal, de Juan Pablo II y de Joseph Ratzinger. Ahí lo podemos ver. No es una cosa fortuita que tengan esta forma y que continuamente aparezcan 13 personas, como estamos viendo ahí en la pantalla, llevando y trasladando los restos mortales de estos servidores de Satanás. Es algo muy grave. ¿Y por qué lo estamos presentando? Porque lamentablemente la corporación adventista del séptimo día se está uniendo a estos poderes que ellos dicen que ya cambiaron la Iglesia Católica, que no es la misma de antes, pero realmente es la bestia de Apocalipsis 13 y de Apocalipsis 17. Ahí estamos viendo esta otra foto que, claro, tiene que ver con la forma del trapezoide. Como recién dijimos que es una figura o una pirámide incompleta, que le falta la parte de arriba y que los estudiosos piensan que representa en realidad la torre de Babel que quedó inconclusa, según el relato de Génesis capítulo 11. Pirámide incompleta en el billete de $1, como recién dijimos, o también la vemos en algunos edificios, como el edificio John Hancock de Chicago, que tiene esta forma que estamos viendo ahí en pantalla y que tiene fama de ser uno de los lugares más embrujados de la ciudad por las muertes misteriosas y suicidios que ahí han ocurrido. Tiene la forma de este ataúd de los papas. Es algo muy inusual. También estos poderes, vemos todo este tipo de artimaña, de blasfemia, de doctrina, de símbolo, que al morir la gente los recuerda, dicen que son buenas personas, cuando en realidad son siervos del enemigo. Y aquí podemos ver cómo el Papa Benedicto XVI se arrodilla y dobla las manos ante una calavera sagrada, según ellos, de la Iglesia Católica Romana. Ahí estamos viendo nosotros en pantalla. Este cráneo es llevado a través de las calles en desfile público para que lo veneren, para que la gente le ore, como está haciendo este hombre que falleció y que está arrodillado delante de un cráneo, desechando al verdadero Dios, a la verdadera doctrina pura de las Santas Escrituras. Por eso que la Mensajera del Señor y la Biblia en Apocalipsis 14 nos menciona denunciar la caída de este poder babilónico. En la página 315 de manuscrito tomo 10, ella señala lo siguiente: debemos dar el mensaje. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Sigue diciendo la Escritura: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este mensaje debe llegar a las iglesias. Debemos considerar el mejor plan para lograrlo. El mensaje debe ser representado de tal manera que llame la atención de las mentes que escuchan. Ahí tenemos la exhortación clara y directa del Espíritu de Profecía, señalando que este mensaje debe llegar a las iglesias, debe ser dado por este pueblo final, por todos estos engaños y abominaciones que llevan a la perdición de las almas. Y muchos hermanos se quedan tranquilos y no hacen nada para difundir estos mensajes cuando estamos llegando al tiempo del fin, cuando vemos que el desarrollo portentoso de los poderes de las tinieblas están actuando delante de nosotros por la televisión, allá en Roma, en Estados Unidos, en las leyes, de distintas formas y maneras. Y podemos ver que este pueblo, no solamente el miembro común duerme y no hace nada, sino que también los líderes eclesiásticos que dirigen este pueblo, y que ellos entonces están uniéndose y disfrutando de una amistad coloquial con la ramera de Roma. Por ejemplo, tenemos al pastor y doctor John Paulsen, que fue líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
que hizo una gran obra trabajando en África, trabajando en Europa, en América, y que fue presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, quien fue discípulo o que tuvo el profesor de teología de este presidente de los Adventistas del Séptimo Día, al mismo Papa Benedicto XVI, del cual estamos analizando en estos momentos. Esto mucha gente no lo sabe, pero es una realidad. Él fue, Jan Paulsen, el pastor Jan Paulsen, presidente de la Asociación General, ejerció su cargo desde el año 1999 hasta el año 2010, o sea, estuvo 11 años, ahí lo estamos viendo en la pantalla. Ese es el presidente Jan Paulsen, que, como recién dijimos, ejerció desde el año 1999. Pero años antes, él había estudiado en la Universidad de Tübingen, en Alemania. Ahí se inició como un estudiante y se volvió el primer adventista del séptimo día en recibir un doctorado en teología en Tübingen, en junio del año 1972. Él tuvo ese doctorado alrededor de 27 años antes a ser presidente de la Conferencia General, y cuando lo eligen, los demás pastores de esta organización sabían que él había estudiado ya en una institución romana que trabaja para el ecumenismo, para unir a las distintas iglesias. Porque usted debe saber que este Papa emérito, Benedicto XVI, o Joseph Ratzinger, fue escogido en el año 1966 como profesor de teología dogmática en la Universidad de Tübingen, en la cual estudió Jan Paulsen. Y él fue el profesor del presidente de la institución que debe denunciar a Babilonia. Pero ahí obviamente le enseñaron cuestiones ecuménicas. Ahí estamos viendo la portada de esta universidad de Tübingen, y aquí en esta otra foto estamos viendo el Departamento de Teología y Filosofía en Alemania. Esto es indudablemente una situación muy seria, que muchos hermanos la dejan pasar. Cuando los mayores líderes de la Iglesia Católica y de la Iglesia Adventista se juntan para que el romano le enseñe al adventista. El presidente de los Adventistas del Séptimo Día entró en esta escuela donde se enseñaba teología ecuménica. Por eso que no es raro ver todo lo que estamos viendo en este movimiento adventista de la unión con Roma, con el poder que debemos denunciar, porque esto ya viene, imagínense, de muchos años atrás. Los profesores que él tenía eran católicos romanos, incluido el Papa Benedicto XVI. Es muy serio. Y muchos hermanos se enojan, defienden a esta institución a pesar de toda la cantidad de evidencia real que se les pudiera mostrar. Ellos siguen apoyando esta organización, no les da nada, porque como vamos a ver, ellos quieren y autorizan todas estas abominaciones. En 1 Corintios 15:33 señala la Biblia: no seáis engañados, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, al estar en comunión el adventista con el Papa, hay una corrupción ahí. También tenemos la objeción del Espíritu de Profecía a este tipo de enseñanza, de este tipo de educación mundana, ecuménica. En Fundamentos de la Educación Cristiana, en la página 535 en inglés, dice así: y hay algunos que, habiendo asegurado esta educación mundana, piensan que pueden introducirla en nuestras escuelas. Pero déjenme decirles que no debéis tomar lo que el mundo llama la educación superior y traerla a nuestras escuelas y clínicas e iglesias. Tenemos que entender estas cosas. Yo les estoy hablando claramente. Esto no debe ser hecho. Ahí termina la cita. Y ahí menciona que, claro, como Jan Paulsen buscó una educación superior, quizás con
la imagen de enseñar después en la iglesia adventista del séptimo día, pero acá señala que eso no debe ser así. No debe traerse este tipo de enseñanza ni a las escuelas, ni a las clínicas, ni a las iglesias. Ella dice, tenemos que entender estas cosas. Yo les hablo claramente. Esto no debe ser hecho. Además, podemos ver que el pastor John Paulsen, expresidente de la Conferencia General, participó en otras actividades ecuménicas, como la que estamos viendo ahí en pantalla, donde está con otros líderes religiosos de otras denominaciones. Y ahí lo que estamos presentando es cuando él recibe la Orden del Mérito. O sea, el 6 de junio del año 2012, en Noruega, estaban todos los ojos puestos en el ex líder mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice la noticia. Cuando el embajador Not Volvak sujetó la cinta de seda azul marino con la cruz de la Real Orden Noruega del Mérito alrededor del cuello del pastor John Paulsen en una ceremonia en Noruega el 2 de junio. Así que a este pastor adventista le hace un reconocimiento las autoridades. Y sigue diciendo la noticia. Para Paulsen fue de especial importancia que la insignia de la Orden del Mérito le fuera presentada por el embajador Bollenbach. Se conocen desde el momento en que Bollenbach fue nombrado embajador de Noruega en los Estados Unidos en el año 2001, cargo que ocupó hasta el año 2007. El obispo de Oslo, que aparece ahí en la pantalla, el obispo de Oslo, para la Iglesia Luterana de Noruega, el reverendo Ole Christian Kvarme, que aparecen ahí en pantalla, fue una de las personas detrás de la nominación para la orden. El obispo Barme conoció al pastor Paulsen durante el diálogo bilateral entre la Fundación Luterana Mundial y la Iglesia Adventista del Séptimo Día que tuvo lugar entre los años 1994 y 1998, donde tanto el reverendo Barne como el pastor Paulsen formaron parte de sus respectivas delegaciones. Y ahí continúa la noticia. Ahí usted puede ver las personas que lo acompañan, que son del gobierno y del movimiento luterano. ¿Cómo podemos nosotros dar el mensaje del tercer ángel con estas alianzas, estos reconocimientos? Claramente, de esa forma nunca llegaremos a dar el mensaje final. La mensajera del Señor menciona lo siguiente: el mensaje del tercer ángel revela la gran verdad salvadora para este tiempo. Sus verdades se están revelando constantemente y es el deseo de Dios que aún los niños y los jóvenes puedan entender inteligentemente lo que Dios requiere, que puedan distinguir entre justicia y pecado, entre obediencia y desobediencia, dice la cita. Es la voluntad del Señor que aún hasta los niños, a los más pequeños, los jóvenes, y podemos decir también los adultos, todos puedan entender el mensaje del tercer ángel en verdad. Y al conocerlo, se darían cuenta que de esa forma no se puede estar unido con aquellos que hay que denunciar. En esta otra cita, en Mensaje Selecto, tomo 2, la página 421, dice así: el papado está a punto de recuperar la supremacía perdida y se volverán a encender los fuegos de la persecución a través de las serviles concesiones del así llamado mundo protestante. Ahí vemos claramente que va a haber movimientos que van a hacer concesiones con estos poderes, con este poder romano, que están muy pronto a recuperar su supremacía. Y estas concesiones las hemos visto también en ese congreso, en el 61º Congreso de la Asociación General, donde hubieron
reuniones ecuménicas ahí mismo, o almuerzos ecuménicos del pastor Ted Wilson, de Ganop Diop y de otros altos dirigentes de esta conferencia general. Los hemos presentado en otros temas. Por favor, consígalo en nuestro canal de YouTube o puede pedirlo a través de nuestro WhatsApp que está apareciendo ahí constantemente. Y en este congreso apareció esa bandera vaticana con esos símbolos blasfemos que se permitió que se presentara ahí en el corazón mismo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y aquí podemos ver un poco este video de lo que representa esta corona papal, que es de oro, que es una corona triple y que representa el poder del catolicismo romano. Vamos a ver un pequeño pedacito de video. Usado por los papas y también por los romanos como símbolo de poder y soberanía. Esta pieza es símbolo del poder y autoridad absoluta del Papa. En el momento de la coronación, desde la Edad Media, el nuevo pontífice era investido con las palabras de protocolo. Recibe la tiara adornada con 3 coronas, porque eres el padre de los príncipes y reyes, regente del mundo, y eres también vicario de nuestro Salvador Jesucristo. Al ser investido, el Papa asume 3 dimensiones de poder: el poder de Dios, el poder sobre los reyes y el poder sobre el mundo. Aún viendo el significado de estas cosas, se enarboló la bandera representativa del poder romano de la bestia de Apocalipsis 17, de esta Babilonia, de esta mujer ramera, que hay que denunciar. Esto es terrible y muchos hermanos no lo aceptan, no les puede caer la cabeza, piensan que son engaños, todo esto, que uno miente, que no es verdad. Pero usted tiene que ser como los bereanos, que iban a ver si acaso lo que Pablo les enseñaba era correcto o no era correcto. Y aquí le estamos dando todas las pruebas para que usted pueda tener una decisión clara y que no diga que era ignorante, porque si sigue apoyando esta organización, entonces es parte de ella. Es parte de todas estas blasfemias y abominaciones que se están dando. Ahora, que este evento de la muerte del Papa Benedicto trajo consecuencias públicas que queremos seguir presentando, y que obviamente ante un evento tan importante se invitó a representantes de distintas iglesias en todo el mundo para que fueran al funeral de Benedicto XVI a rendirle honores. Aquí tenemos esta noticia del Católico Nacional, claro, ahí está en inglés, pero dice los cristianos del mundo que son representados en el funeral de Benedicto XVI, y dice abajo de esta foto, dice: representantes de las iglesias cristianas del mundo viajarán al Vaticano para asistir a la misa fúnebre del Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro el 5 de enero. Diversas iglesias protestantes también tendrán presencia en el funeral de Benedicto. Representantes del Concilio Mundial Metodista, Alianza Evangélica Mundial, Iglesia Evangélica Luterana Mundial y las delegaciones ecuménicas en Roma estaban programadas para asistir, muchos más limitadas que para un funeral del Papa que murió en el cargo. O sea, solamente se invitó a cierta cantidad exclusiva de iglesias, más que si hubiera muerto el Papa de turno. O sea, fueron en realidad los más importantes. Y también nosotros vemos que, o sea, que esto era inevitable, que se produjera esta visitación de distintas denominaciones a este evento mundial del fallecimiento de Joseph Ratzinger. Ahora en la foto que se publicó en Berlín, en Alemania, que ahí está en amarillo, dice: Señor, déjalo descansar en paz. Que fue publicado esto por la Iglesia Católica allá en Alemania, porque como era un papa alemán, y dice también, ahí la letra más pequeña, la letra que está en negro, la Arquidiócesis de Berlín
llora la muerte del Papa emérito Benedicto XVI. Estas son las consecuencias de este gran acontecimiento, del fallecimiento de este pontífice romano. Y esto de que llora esta arquidiócesis al Papa es como lo que sale en la Biblia, o me recuerda eso, de aquellos que lloraban por Tamuz, por este poder del mal. Prácticamente es una similitud. Y también tenemos nosotros este sitio web en Alemania, que es un sitio ecuménico, donde se realiza una reunión por este acontecimiento del fallecimiento de Joseph Ratzinger, y que el titular dice lo siguiente: en la muerte del Papa emérito XVI. O sea, emérito se refiere a alguien que después de haberse retirado del cargo que ocupaba, disfrutaba de algunos beneficios derivados de su actividad, o esta actividad eclesiástica, que en este caso. Y entonces, esta noticia y esta reunión fue presentada por el ORBB. Este ORBB que aparece ahí en la foto significa que el que organizó esto fue el Concilio Ecuménico de Berlín-Brandenburg. Eso es lo que significa ORBB. Y en medio de esa gente que está participando de esta reunión, en honor, iba a decir a Tamuz, en honor de Benedicto XVI, que es casi lo mismo, porque están llorando por él ahí, aparece en la foto el pastor adventista del séptimo día que asistió a esta reunión ecuménica. Es el mismo pastor que participó al arrodillarse ante un crucifijo que vimos en un tema anterior. El pastor se llama Dietmar Paschel, de la Unión Alemana. O sea, le va a rendir pleitesía ahí y honores ahí a los que están en Alemania, a la arquidiócesis. Esto es increíble y era de esperar, porque como vemos en la pantalla, este pastor adventista del séptimo día, Dietmar Paschel, se inclina, se junta también con otras iglesias en movimiento ecuménico, pero se inclina ante un crucifijo, como recién dije. Ahí lo estamos viendo en pantalla, que dice pastor adventista del séptimo día inclinándose al crucifijo, y ustedes lo pueden ver ahí en la foto, y eso al fondo, eso amarillo, es el crucifijo dorado. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esta situación? Que ya esto se cruza la línea. Esto es alarmante, esto, digamos, a lo que se ha llegado. Y cosas peores veremos, mis hermanos. En 1 Corintios 10, 19, 22 dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, dice. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Y a pesar de que la Escritura advierte que esto tiene que ver una relación con los espíritus del mal, hasta con los demonios, entonces no se tiene ningún temor para llegar y demostrarle a las otras iglesias que ellos aceptan todas sus creencias y están dispuestos a inclinarse ante un crucifijo, como estamos ahí viendo en la pantalla, este pastor adventista que se reunió con este grupo ecuménico. Así están las cosas, mis hermanos. Por eso es que la palabra decía que todo esto nos trae oprobio. La gente se burla, se ríe de uno, lo llama extremista, lo llama radical, y lo ataca por las redes sociales, mintiendo, echándonos por tierra. Pero no importa, mi hermano, va a haber un pueblo directamente que va a dar el mensaje en forma clara, sin miedo, a pesar de las consecuencias. Y esta reunión, este grupo ecuménico que estamos viendo ahí, dice ahí abajo, la ORBB, que recién mencioné, que se refiere a las iglesias ecuménicas, la ORBB de iglesias lloran la pérdida del Papa emérito con la Iglesia Católica Romana, y entre medio está la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el representante de ellos. Benedicto XVI
después de una larga vida de gran creatividad teológica, que Dios le conceda el gozo de la vida eterna. Vean ustedes cómo ellos ven las cosas. Están totalmente ciegos, totalmente engañados, pensando que este servidor de Satanás entonces va a heredar la vida eterna. Gracias a Dios nosotros tenemos la luz, mis hermanos. Tenemos la verdad. Pero ¿qué hacemos con ella? ¿Usted la predica? ¿Usted la enseña? ¿O la mantiene solamente para usted? Cuando hay miles de almas que están engañadas, ustedes vieron ahí en la foto como a la muerte del Papa querían hacer los santos súbitos, porque hay gente hasta fanática que cree realmente en todo lo que la Iglesia Católica le enseña y que van a ser los mismos que nos van a perseguir antes del decreto de muerte, que cuando la ley dominical se vaya poniendo más firme, y ellos van a perseguir incluso antes del decreto de muerte, porque hay gente que realmente lo cree y hay que ayudarla para darle el mensaje del tercer ángel para que pueda salir de este vino de Babilonia que ha dado a beber a todo el mundo, emborrachando a las personas. Ahora, aquí hay un artículo que salió en Adventist Today, también hablando de este pastor que habíamos visto en los temas anteriores, que por favor pueda conseguirlo en nuestro canal de YouTube. También los invitamos a suscribirse para que le puedan llegar los materiales nuevos que estaremos subiendo. Y ahí podemos ver la foto al pastor que señalamos recién y que está ahí en ORBB. Dice así la traducción: el Concilio Ecuménico de Berlín-Brandenburg o RBB en Alemania eligió al Monseñor Dr. Hans-Jörg Günther, que es el que está a la mano izquierda, de la Arquidiócesis de Berlín como nuevo presidente el 22 de noviembre del año 2021. Pastor Dietmar Pachel de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue elegido como su suplente. Vean por favor, este pastor Pachel, quien lidera la Convención de Iglesias Adventistas en Berlín, allá en Alemania, y actualmente es presidente del Grupo de Trabajo Ecuménico de Iglesias Libres en Berlín. O sea, estos pastores adventistas promueven en realidad el ecumenismo allá en Europa. El papado, que ha infiltrado por décadas a este movimiento adventista, está dando sus frutos. Trabajan para Roma y trabajan para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto es tremendo, mis hermanos, porque allá en Europa es muy distinto, hay mucha frialdad, mucho pensamiento secular. Me ha tocado, por la gracia de Dios, ir a visitar allá, estando en España, por 40 días dando una campaña evangelística, y ahí uno aprende a conocer la gente, cómo piensa el europeo, y cómo es muy difícil que ellos acepten las verdades así, porque son muy seculares. Es muy distinto a nuestros países acá en Latinoamérica, por ejemplo en Perú, que son muy fervorosos, muy fervientes. En cambio allá, las iglesias, aunque den la noticia, están casi vacías. Es mucha frialdad. Entonces no es anormal pensar que se den este tipo de cosas, que se apoye esta unión así abiertamente ya, en este caso, en Alemania. Y dirigida por los pastores mismos de la Organización Adventista del Séptimo Día, de la cual muchos apoyan y defienden. Tenemos la siguiente cita que nos habla en manuscrito, en 29 del año 1890, la Mensaje del Señor, que dice así: la religión de Jesús está en peligro, se está mezclando con la mundanalidad. La política mundana está tomando el lugar de la verdadera piedad y sabiduría que proviene de arriba, y Dios quitará su mano próspera de la conferencia. Vean por favor lo que está diciendo. ¿Debe el arca de la alianza ser removida de este pueblo? ¿Se introducirán ídolos de contrabando? ¿Se traerán al santuario falsos principios y falsos preceptos? ¿Será respetado el anticristo? ¿Serán las verdaderas doctrinas y principios dados por Dios que han hecho nosotros lo que somos, deben ser ignorados? Ahí finaliza la cita. Y hay mucho para meditar lo que menciona ella. Pero uno lo que me llama más la atención dice, será respetado el anticristo, y eso es lo que se está
viendo por todas partes con este acontecimiento de la muerte del Papa Benedicto XVI. Cómo se respeta al anticristo, se homenajea, se le rinden honores. Y como vamos a verlo, esto viene de décadas ya, desde el Concilio Vaticano II, de los 60. Imagínense cuántos años ya han pasado. Por ejemplo, el pastor Bervich, que otro ex miembro de la Conferencia General, pasó a su descanso en Silver Spring, en Maryland, allá en los Estados Unidos. El 14 de diciembre del año 2022, el mismo mes que muere el Papa, también muere este alto dirigente, pastor adventista del séptimo día, y que nos va a ayudar para ver los nexos profundos que tiene la denominación con la ramera de Babilonia. Durante muchos años había servido Bervich como director del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa PAR de la Asociación General. Ahí podemos ver a Adventist World hablando de este acontecimiento, porque fue algo notorio dentro de este movimiento adventista que salió por varias publicaciones. También apareció en TED News, que pertenece a la división transeuropea de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, otro órgano oficial, y ahí podemos ver en pantalla que dice el título: se despide un estadista adventista, y ahí lo homenajean a este varón que falleció, este hombre, Bervich, en el año 1962, estaba sirviendo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día como director de educación y escuela sabática de la entonces División de Europa del Norte. O sea, más tarde se le llamó la División Transeuropea de la Iglesia Adventista. Durante ese tiempo, vaya notando los detalles, el editor de la revista adventista, F.D. Nicholl, le pidió a Vich que asistiera a las reuniones del Concilio Vaticano II durante cada año desde el año 1962 hasta el año 1965. O sea, otro importante pastor, Nicholl, le pide a Bervich que participe de todo lo que se hace en ese concilio católico Vaticano II. Y él empieza a asistir y empieza a crear nexos entre los adventistas del séptimo día y la bestia de Apocalipsis 17. Y ahí tenemos una foto de él, el que está más alto, de este pastor que falleció. Y en esta revista, Adventist World, menciona ahí que la muerte de Beverly Beach, el estadista adventista, que pasó a su descanso en Silver Spring el 14 de diciembre. Ahí lo podemos ver en la pantalla. Fue un suceso muy importante lo que ha sucedido con el deceso de este pastor, que hablaba 6 idiomas con fluidez, o sea, incluyendo francés, alemán e italiano. Era muy instruido y que apareció también en la revista adventista, como estamos viendo ahí, del año 2001. Esta revista que le saqué fotocopia, que estoy presentando ahí, la tuve que en un congreso que me invitan a predicar en Brasil, allá en Cuiabá, Brasilia, Mato Grosso, en San Pablo. Tuvimos distintas predicaciones, y uno de los que vinieron pastores de distintos países del mundo, y uno que vino de Estados Unidos llevó esta revista. Yo la tuve en mi mano, y ahí muestra al estadista B. Beach, un adventista estadista, y ahí ustedes pueden verla por dentro, como él está explicando ahí, le hacen preguntas, pero en la página 10 de esta revista adventista del 2001, del 8 de noviembre, usted puede comprobarlo, aparece esta foto que fue difundida mundialmente cuando el pastor adventista del séptimo día, Bervich, le da la mano y saluda y le da honores al Papa Juan Pablo II. Esta foto se ha difundido mundialmente en distintos países. Y pueden ver ustedes ese saludo masónico entre el pontífice romano y el pastor adventista. Esto es terrible. Y ahí pueden verlo como está en la mano, porque
hay toda una línea secreta que trabaja en la clandestinidad para lograr los fines de Roma. También tenemos que este mismo pastor del Departamento de Libertad Religiosa se une al Papa Benedicto XVI, como lo estamos presentando ahí. Es algo sorprendente. Y luego dicen que ellos no son ecuménicos, cuando las pruebas, la evidencia dice todo lo contrario. Y aquí en esta publicación oficial que estamos viendo, se le hace un homenaje al doctor Vervich, a este hombre que llevó a la iglesia a los pies de Roma. Y en el primer párrafo dice, después de que dice un homenaje al doctor Vervich, dice: Dios escogió al doctor Vervich para construir el fundamento de la iglesia adventista del séptimo día de relaciones intereclesiásticas e interreligiosas, siendo Dios el arquitecto de la construcción. Este artículo, que fue publicado en esta página oficial de Seventh Day Adventist Church, es el pastor actual del Departamento de Libertad Religiosa, Ganob Diop. Y ahí está engañando a la gente, a los hermanos, diciendo que Dios lo trajo a Vervich para la construcción interreligiosa, para llevar a la iglesia adventista al ecumenismo. Esto es un mensaje tremendo de falsedad, de poner en la boca de Dios cosas que no son, que Él no ha realizado. Por eso que aquí, en Jeremías, capítulo 5, versos 30 y 31, dice así: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Tremenda sentencia que habla ahí el profeta Jeremías, porque le creen los hermanos a estos dirigentes en todo lo que ellos le están diciendo, atribuyéndole la obra de Vervich a una obra divina, a que Dios lo puso ahí para hacer esa obra de ecumenismo, cuando la Biblia menciona que nosotros no nos debemos unir con el poder del mal. Porque ustedes ven que la gente sigue al dirigente. Cuando la iglesia adventista, a través de Ted Wilson, del pastor Ted Wilson, señaló que no había que hacer problema por la vacuna, por el pinchazo babilónico, entonces la gente le creyó y lo aceptó. Por eso que dice la Escritura, y el pueblo así lo quiso. Por eso que ellos defienden y se enojan al escuchar estos mensajes. Ellos se airan contra el mensajero, simplemente que es un instrumento, porque el mensaje es de Dios. En Jeremías 13:14 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Y eso es el engaño que también hoy vemos aquí en esta declaración de esta página oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el párrafo número 5 dice: como resultado de las contribuciones específicas del doctor Vich, la iglesia está en deuda con él, especialmente por su perseverancia en la construcción de redes, de relaciones cordiales y significativas con personas que ahora confían en la iglesia adventista del séptimo día y están expuestas a lo que nos distingue como un auténtico movimiento restauracionista, heredero de la rama protestante de la reforma del cristianismo. Y ahí nuevamente un engaño, una mentira, diciendo que este movimiento es el heredero de los protestantes de la reforma del cristianismo, cuando ellos se habían separado de Roma, de todo lo que significaba el pontificado católico. Y entonces acá menciona que este movimiento adventista está en deuda con Vervich, con el pastor Vervich. Por eso que la Biblia decía:
son falsos profetas, falsos mensajeros que engañan a través de visiones, sueños y mensajes. Y no es de extrañarse, porque este mismo pastor Ganov Dio, que está alabando y rindiendo honores y al pastor Verbisch, él también muchas veces ya se ha reunido en encuentros ecuménicos con el Papa Francisco, como estamos viendo ahí, en esta foto, en distintas reuniones. There is one version. And your love supporting us through Jesus Christ our Lord. Amén. Why don't we repeat that? Que tu amor nos conduce y tu amor nos sostiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como representante de la Organización Adventista del Séptimo Día. Por eso que ellos lo respetan, ellos quieren a este movimiento, y sobre todo vamos a ver cómo la Iglesia Católica habla bien de Verbisch, del pastor Verbisch. Esto es tremendo, esto no lo va a encontrar usted en ningún, va a ser muy difícil que se lo prediquen en algún púlpito un sábado por la mañana, porque estas cosas se ocultan, se mantiene engañada a la grey, y es una pena, es algo triste, pero es lo que está ocurriendo, mi hermano. Por eso que tiene que haber una decisión personal para poder estudiar y aprender de corazón por uno mismo. En Isaías 3:12 dice: pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Y esas palabras del profeta Isaías son más profundas y terribles hoy en día. Tienen mayor sentido porque muestran la realidad que hay en este movimiento adventista. También en la gran controversia, en la página 563, dice así: hubo un tiempo en que los protestantes daban un alto valor a la libertad de conciencia que había sido tan cara. Enseñaron a sus hijos a aborrecer el papado y sostuvieron que buscar la armonía con Roma sería deslealtad a Dios. Pero, ¿cuán ampliamente diferentes son los sentimientos expresados ahora? También la mensajera del Señor menciona que las cosas han cambiado y que producto de estos eventos, de la muerte del Papa y de la muerte de un alto dirigente de la Conferencia General, se ve realmente cómo es la situación, y que antiguamente se aborrecía al papado y se enseñaba hasta a los hijos, a los niños, pero hoy en día se ve como algo bueno estar de amigo con la ramera. Sigue diciendo ella, pero ahora en Testimonios tomo 5, página 83, dice: la iglesia no puede medirse por el mundo, ni por la opinión de los hombres, ni por lo que una vez fue. Su fe y su posición en el mundo, tal como son ahora, deben compararse con lo que habrían sido si su curso hubiera sido continuamente hacia adelante y hacia arriba. La iglesia será pesada en las balanzas del santuario. Si su carácter moral y su estado espiritual no se corresponden con los beneficios y bendiciones que Dios le ha conferido, se la encontrará deficiente, se la encontrará falta. Porque es la medida del santuario, la medida de Dios, la que realmente cuenta. No lo que opinen los hombres, mis hermanos, no lo que fue, sino lo que ahora está en vigencia. En Santiago 4:4 señala: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios?
Por lo tanto, cualquiera que sea amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No pueden haber 2, 3, 4 bandos. O se está de Dios o se está en contra, mi hermano. Ahora tenemos nosotros que el 17 de diciembre del año 2022, un medio católico llamado Catholic Media Service de la Iglesia Católica Romana en Suiza publicó los siguientes comentarios sobre el pastor Beverly Beach debido a su muerte. Esto es lo que van a hablar la Iglesia Católica en cuanto a este acontecimiento que le sucedió a la Iglesia Adventista, y ahí que fue publicado también por Advent Messenger, que está en inglés, pero que lo vamos a ver ahora nosotros en español, lo que dice la Iglesia Católica de este acontecimiento en la Iglesia Adventista. Dice así: Roma publicó un obituario para su amado agente ecuménico, el adventista del séptimo día, Beverly Beach. Y entonces la iglesia, ahí estábamos viendo la noticia, cómo Roma ve estas cosas y que lo publica en un obituario. O sea, los obituarios son anuncios oficiales de la muerte de una persona. O sea, por lo general se dan para preservar la historia familiar o para honrar la memoria de un ser querido. Esos son los obituarios. Y eso es lo que la Iglesia Católica Romana ha publicado de su campeón del ecumenismo y ex director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Dice así el artículo: el teólogo y ecumenista Beach murió a los 94 años. El teólogo estadounidense nacido en Suiza y activista por la libertad religiosa Beverly Beach está muerto. Murió a la edad de 94 años el 14 de diciembre en Silver Spring, Maryland. El pastor adventista es considerado un importante teólogo de los adventistas del siglo XX. Beach fue secretario general de la Asociación Internacional para la Libertad Religiosa hasta el año 1995. Sirvió en numerosas oficinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue muy respetado en los círculos ecuménicos internacionales como director de Asuntos Públicos de la Asociación General Adventista del Séptimo Día de 1980 a 1995. Vean cómo ellos mencionan de que era un agente ecuménico respetado internacionalmente, aunque la Iglesia lo ha negado por años, pero vean cuál es la imagen que se ha proyectado al mundo católico y a las demás iglesias. Sigue diciendo: y como secretario general del Consejo Adventista del Séptimo Día para las Relaciones Intereclesiásticas desde 1980 al año 2005. De 1965 a la década de 1990 fue el enlace adventista del Séptimo Día y asesor en el Consejo Mundial de Iglesia en Ginebra. Esto que han negado durante muchos años, aquí muestra, claro, que ellos participaron del Concilio Mundial, del Consejo Mundial de Iglesia. De 1970 al año 2003 se desempeñó como secretario de la Conferencia de Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales. Beach ha publicado numerosos libros y artículos en varios idiomas, incluyendo Vaticano, el ecumenismo, distintos libros que ahí podemos ver en la pantalla. El embajador de la libertad en el año 2015. O sea, realmente la Iglesia Católica conoce lo que pasa en la Iglesia Adventista. Porque vean ustedes que estos datos que estamos dando, seguramente muchos adventistas no tenían idea, pero la Iglesia Católica sí los conoce. El Dr. Beach ha recibido varios premios honoríficos, incluyendo una resolución especial del Senado del Estado de Maryland en el año 1984, por su contribución a la libertad religiosa, etcétera, etcétera. Y es evidente que la Iglesia Católica está llenando de elogio a Beach como un teólogo importante del siglo XX dentro del adventismo. Estos son los líderes que Roma admira, mis hermanos. Estos son los tipos de deseos adventistas que Roma tiene para sus pastores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos son muy respetados internacionalmente. Por eso que cuando uno ve ese libro que ha salido hace muy poco, que ha sido traducido, Spalding y Magan, que ha sido ocultado muchas veces, se niega de que exista, hay hermanos que ni lo creen siquiera,
Pero si usted lo desea tener, nosotros lo estamos imprimiendo, este libro junto con la revista en Herald también, que son otros libros importantes. Pero ¿por qué lo menciono? Porque acá me sale una cita tremenda de quienes van a perseguir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Va a ser la misma organización adventista del séptimo día. Vean, analicémosla por favor. Dice, página 1 de Spalding y Magan, colección Spalding y Magan. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarían a los católicos para obtener su influencia, para venir en contra de la verdad. Los santos entonces serán un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos. Y aquí, hermanos fanáticos de la denominación, mencionan de que no se refiere a la iglesia adventista del séptimo día, que se refiere a lo del primer día. Pero eso no puede ser, porque si usted analiza lo que dice ahí, que la iglesia nominal y los adventistas nominales nos van a traicionar y nos van a entregar a los católicos, dice que los santos entonces serán un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos. Y vemos que la conferencia, los católicos la conocen plenamente. Vean todos los datos que sabían de Burbidge. ¿Cómo va a ser un pueblo desconocido? Cuando en el año 1977 la iglesia adventista del séptimo día regala un medallón de oro al Papa Pablo VI. En el año 1997, el director de libertad religiosa de la iglesia adventista le estrecha la mano al Papa Juan Pablo II. John Paulsen, como vimos recién, presidente de la conferencia general, fue discípulo, fue su profesor, el Papa Benedicto XVI. El Instituto de Investigación Bíblica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de Ángel Rodríguez, del pastor Ángel Rodríguez, visita el Vaticano con una delegación de pastores. Los jesuitas entran dan charlas en la Universidad Adventista, en el CETAI, en este grupo de universidades aquí en Latinoamérica, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a ser ellos desconocidos por los católicos, mis hermanos? Es una realidad, una profecía que tiene que ver con la conferencia general. Ellos nos van a entregar, dice, vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarían a los católicos para obtener su influencia, para venir en contra de la verdad. Y eso es lo que buscan ellos, obtener influencia de la iglesia, del Papa. Los santos entonces serán un pueblo oscuro, poco conocido los católicos. Estos santos son estos disidentes, que son llamados disidentes, que se reúnen, que estudian por aquí y por allá, que ayunan, que hacen congresos, tratando de llevar la verdad a pesar de la oposición, de las burlas que es echada sobre este pueblo, sobre este pequeño remanente. ¿Realmente, mis hermanos, vamos a ignorar el pasado de sangre y persecución de la Iglesia Católica? ¿Ignoraremos la misa eucarística? ¿El papel de la Virgen María? ¿La santidad dominical? ¿Y la comunión con los muertos? ¿Todo eso tenemos que hacer la vista gorda? ¿Vamos a quedar en silencio y no proclamaremos el mensaje de los tres ángeles? Cada uno tiene que ver. Pero la misión que el cielo nos ha dado es llevar estos mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y ninguna otra obra debe distraernos de esta labor. Porque el Señor ya viene y hay que preparar el camino para su segunda venida. En la gran controversia, página 444 dice, ahí predice que las denominaciones protestantes silenciarían la verdad y doblarían la rodilla ante el poder de la apostasía. Y eso es lo que estamos viendo día tras día, mensaje tras mensaje, y los hermanos no despiertan, no se conmueven, les da lo mismo, porque ellos son partícipes e incluso apoyan con su presencia cada sábado este movimiento. Porque va a llegar y se va a estallar la tormenta sobre este mundo. En la gran controversia, página 445. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en los puntos de doctrina, influyan en el Estado para hacer cumplir sus decretos y sostener sus instituciones, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y inevitablemente resultarán en la imposición de sanciones civiles a los disidentes. Todo va para allá,
para unirse en puntos comunes de doctrina, y va a llegar un momento en que esta conferencia adventista va a aceptar el primer día de la semana, como hablan otras citas que nos vamos a presentar, porque ya vamos a ir concluyendo. Cada uno tiene que velar, mis hermanos. Aquí vemos este medallón de oro que el doctor Verbisch entregó al Papa, según él, para mostrarle que el cuarto mandamiento es el día sábado. Pero claro, para el Papa, el sábado es el primer día de la semana. ¿Y por qué no escogió algo más económico? Porque ¿de dónde salió este dinero para darle un regalo de oro? ¿Por qué no fue algo más simple, o un pergamino, o algo de menor valor? Es porque aquí hay otra intención, y cuando se le preguntó al pastor Verbisch por esto, vean ustedes la respuesta que dio, cómo elude y cómo se desentiende de andar haciéndole regalos al Papa a nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a ver este video que vamos a presentar a continuación. Hola, ¿estuvo involucrado en darle una medalla al Papa? ¿Implicado en dar una medalla al Papa? He escuchado muchas ideas de otras personas. Solo quiero escuchar su idea. Debe tener una buena conciencia. Debe haberlo hecho por una buena razón. Seguro que lo hice, contesta. ¿Cuál fue esa razón? ¿PR? O sea, ¿relaciones públicas? ¿Qué pasa con la cruz maltesa en la culata? ¿Como la del cuello del Papa? Contesta él. Es la imaginación de mentes malvadas tratando de atacar la iglesia. ¿Se hizo algo para corregir esta situación? Pregunta sobre la medalla al Papa desde su punto de vista. Él contesta, ¿qué hay que corregir? Mucha gente lo considera un poco inusual. Le estaba diciendo al Papa que guardara el sábado. ¿Y lo hizo? No sé. Tú sabes tanto como yo. Ahí podemos ver que para él era algo normal hacerle un regalo al pontífice romano, con esos dineros que son sagrados, dándole un medallón de oro al representante del mal, como que si él fuera a cambiar de guardar del domingo al día sábado. Y ahí podemos ver que al final, cuando termina el video, él anuncia la importancia de guardar el domingo, como el séptimo día, llamado a reflexionar profundamente en el misterio de la creación, decía el video. Entonces, debemos abrir los ojos, mis hermanos, al tiempo que estamos viendo, y para no ser engañados por estos falsos maestros, estos falsos mensajes que tienden a ocultar las verdaderas intenciones de estar en buena con el poder de Roma. En Testimonios para los Ministros, la página 118 dice: se nos ha dicho que el pueblo peculiar de Dios debe permanecer como monumentos en el mundo, exponiendo al hombre de pecado, y eso se hace a través del mensaje del tercer ángel, a través de la caída de Babilonia, y a llamar al mundo a salir de este sistema para que no sea partícipe de las plagas que van a caer. Es terrible, y esa sangre que se va a ser derramada, que se derramó porque usted no habló o no enseñó, va a ser demandada de su cabeza, mi hermano. Es algo tremendo lo que está pasando. En Señal de los Tiempos, del 19 de febrero de 1894, dice: es una iglesia en apostasía la que disminuye la distancia entre ella y el papado. Ya la hora se nos ha ido. Vamos a ir concluyendo.
Ojalá que tú, mi hermano que me escucha en el país que se encuentre, pueda ser parte de estos verdaderos campeones que dan a conocer estos mensajes a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos que el enemigo pueda poner, y que debemos nosotros darlo como sea. También hay una obra que hay que hacer en el Profeso Israel moderno en Testimonios, tomo 2, página 99, dice: se me mostró que los que están tratando de obedecer a Dios y purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad son el pueblo elegido de Dios, su moderno Israel. Eso es la verdadera iglesia adventista del séptimo día. Los que están tratando de obedecer la verdad, no los que se dicen simplemente y se hacen amigos con aquellos que hay que denunciar. También ella dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 238, dice: ¿qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades contra el pueblo de Dios. Saben que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tienen seguros, porque su destrucción es cierta. Insto a todos los que profesan el nombre de Cristo que se examinen y hagan plena y cabal confesión de todos sus yerros, para que vayan delante de ellos al juicio y el ángel registrador escriba el perdón frente a sus nombres. Así que hay una obra que hacer en el pueblo de Dios que parte por nosotros, para acercarnos más a Jesús, para participar más de su presencia y no tener miedo, porque estos mensajes son difíciles, son para gente valiente que no mira a sí mismo. Tenemos que ser como Juan el Bautista, que le preparó el camino al Señor. Juan dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y así también tiene que ser en este pueblo verdadero, aquellos que se están purificando y siguiendo y obedeciendo la verdad, no solamente adventistas de nombre. Vamos a ir terminando con estos versículos. Jeremías 6:1 dice: huid, hijo de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Akerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Aquí nos llama a una preparación, porque las señales se ven por doquier. Viene el quebrantamiento. Comenzamos este mensaje diciendo en Jeremías 28: cada vez que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Así, la palabra del Eterno me ha traído insultos y burlas cada día. Y ese es el camino que ha sido trazado por la divinidad, y hay que seguirlo, es para valientes. Pero sigamos adelante, demos el mensaje, porque nos espera el gran galardón que tiene para nosotros el gran Dios, nuestro Padre, que se preocupa por cada uno de nosotros. Por eso que la Escritura dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya frutos en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Gloria al Señor por eso. Habacuc 3:17 y 18, que tú y yo podamos ser parte de aquel pueblo que, aunque le falte todo, aunque lo humillen, aunque se burlen, que lo insulte, entonces él pueda estar firme, que se alegre con la salvación que nos entrega el Señor nuestro Dios. Estoy muy contento de haber compartido este nuevo mensaje y me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga ricamente. Cielos y mares anuncian
al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores,